¿Qué es el método axiomático? Por definición, el método axiomático es un proceso que trata de vincular un conjunto de conceptos basándose en las propiedades y relaciones presupuestas que se establecen entre ellos. Pero vamos de a poco. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una afirmación que no puede probarse, pero que se toma como verdadera, por propia intuición, porque nos parece razonable. Por ejemplo, un axioma sería que el todo es mayor que la parte. El método axiomático toma estas afirmaciones, que deben ser mínimas e indemostrables, y las comienza a relacionar para formar teoremas. Hay que aclarar que si un axioma se puede deducir de otros dos, ya deja de ser un axioma y comienza a ser un teorema. El conjunto de estos teoremas dará como resultado un modelo, que es completo, coherente e independiente. Es la base del método deductivo, el método científico más común de todos. ¿Cuáles son las ventajas del modelo axiomático? Que nos permite la formulación matemática del problema y la adaptación a distintos campos de la ciencia. Para ejemplificarlo, tomemos el caso de la geometría. Euclides, en su libro Los Elementos, postuló 5 axiomas. 1. Es posible trazar una recta desde un punto hacia otro cualquiera. 2. Un segmento de recta puede prolongarse indefinidamente. 3. Se puede trazar una circunferencia con un punto cualquiera como centro y cualquier longitud como radio. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. 5. Si una recta corta otras dos formando ángulos internos, por el mismo lado que suman menos que dos ángulos rectos, esas dos rectas, prolongadas indefinidamente, se cortarán por ese lado en que los ángulos suman menos de dos rectas. Para. ¿Y este último? Bueno, ya hablaremos de él. Estos 5 axiomas podemos ir relacionándolos en teoremas, y esos teoremas con otros axiomas, y con otros teoremas, y así llegar, por ejemplo, al teorema de Pitágoras. Es decir, combinando estos axiomas, explicaríamos toda la geometría euclidiana. Pero este método axiomático tiene su desventaja. Justamente, al considerar los axiomas como verdades que no se pueden demostrar, basta con que uno no sea verdad para que todo el sistema comience a fallar. Y algo parecido fue lo que pasó con la geometría euclidiana. Cuando nombramos los axiomas, el quinto nos pareció extraño, raro, algo difícil de deducir. Los primeros 4 son, la verdad, que muy lógicos, deducibles, pero este quinto tiene una pinta de rebuscado. Durante muchos años, grandes matemáticos intentaron demostrar que este quinto axioma no era un axioma, sino que era un teorema, y que encima se podía deducir de los otros 4. 2000 años pasaron y nadie podía refutarlo. Parecía ser que este quinto axioma era mínimo y necesario. El más cercano fue Saccheri, que intentó, mediante la reducción al absurdo, demostrar la negación y llegar a una contradicción. Teorizó toda una geometría partiendo de un absurdo, y para su sorpresa, tenía sentido. Pero él era cura, e ir contra la geometría euclidiana era ir contra la iglesia, por lo que no se animó a seguir por esta presión social. No fue hasta que Bernard Riemann, que para poder obtener el título habilitante de profesor y teniendo como tutor al mismísimo Gauss, que postuló la geometría obtusa, también partiendo de un absurdo del quinto de Euclides, y creó un nuevo sistema axiomático que tenía sentido. Dio lugar así a la geometría esférica, aquella que tiene sentido en la superficie de las esferas. Tanto lo que hizo Saccheri como Riemann comienzan a destruir la creencia en la verdad absoluta a priori de los axiomas y de las teorías que se derivan de ellos. Por consiguiente, los axiomas comienzan a concebirse como puntos de partida de una teoría determinada. Esto nos lleva al método axiomático moderno o formal. David Hilbert es quien formaliza el lenguaje científico, considerando a sus enunciados como fórmulas o secuencias de signos que no tienen en sí mismo ningún significado, solo adquieren significado en una determinada interpretación. En Los fundamentos de la geometría, explicita el primer ejemplo de esta metodología. A partir de aquí, la geometría se convierte en una ciencia de consecuencias lógicas puras, una ciencia que se extrae de un sistema de hipótesis o axiomas, pero que es mejor articulado que el sistema euclidiano. Esto es porque en el sistema antiguo, la teoría axiomática se funda en la evidencia de los axiomas. En tanto, en la fundamentación de la teoría formal, se da por la demostración de la no contradicción de los axiomas. Si bien por muchos años el método axiomático reinó, hoy no se considera totalmente adecuada si no presenta una lógica subyacente que incluya el lenguaje, la semántica y el sistema deductivo. Con esto, amigas y amigos, damos por terminado el tema de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren aprender un poco más, les sugiero los siguientes libros que fueron con los que me basé para hacer el guión de este video. Por supuesto que uno de los libros es Los Elementos de Euclides,
El electrón es zurdo y otros ensayos científicos, de Asimov. Mentes maravillosas, los matemáticos que cambiaron el mundo, de Stewart. Y por supuesto, La noción del modelo en ciencias, el volumen 2, de Lombardi. Muchas gracias.